Muy buenas tardes, qué alegría, qué bendición poderme conectar a través de este medio con cada uno de mis amables oyentes, de mis hermanos en la fe y cada personita que por una razón o por otra se pueda conectar a esta transmisión. Creo que Dios tiene propósitos, tiene planes para con la vida de cada uno de nosotros y sin duda que con usted que me sintoniza por primera vez, Dios tiene un plan y un propósito. Le animo a continuar en sintonía, a continuar en esta transmisión y que Dios bendiga su vida. Animo a cada uno de mis amados hermanos en la iglesia cuadrangular El Shaddai, en el barrio Providencia, en el barrio Popular, allí en la hermosa ciudad de Tuluá, donde quiera que usted se pueda sintonizar, que comparta el link de esta transmisión y que Dios pueda bendecirnos de manera especial. Bueno, hoy fue un día muy especial. Dios nos bendijo, nos dio una palabra, tuvimos una preciosa ministración del Espíritu de Dios, tanto en la sede del barrio Providencia como en la sede del barrio Popular. Y estamos seguros que allí en Tuluá, nuestro querido hermano Aldemar y las personas que asistieron también tuvieron una gran bendición de parte del Dios del cielo. Agradecidos a Dios por la bendición, por todo lo que Él ha hecho con nosotros, por todo lo que está en su corazón hacer en nuestro favor. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar en esta tarde para pedirle al Dios del cielo que bendiga nuestras vidas. Y vamos a orar por algunas peticiones que han llegado a nuestras manos y que tenemos en esta tarde la certeza que Dios tendrá una respuesta para usted. Padre bueno y maravilloso, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por todas tus bendiciones. Señor, gracias por tus promesas y porque aunque estamos a través de lo virtual, creemos que podemos cumplir los requisitos de tu palabra. Tú dices, donde quiera que haya dos o tres en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y aquí estamos en esta hora de la tarde, agradecidos contigo por todo lo que hiciste en esta mañana, por las palabras, por el tiempo de liberación, por el tiempo de sanidad, por la gracia y la unción de tu Espíritu que fluyó a través de quienes estuvieron allí para ser ministrados, para ser bendecidos. Gracias por los milagros, gracias por las sanidades, gracias por la liberación, gracias por la salvación del alma, porque en esta mañana estamos seguros, convencidos, también hiciste el gran milagro de la salvación del alma de muchos y liberaste de las ataduras, liberaste de cadenas de opresión, de maldiciones generacionales. Gracias, Señor, por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora oramos por Luz Arbeláez. Ella pide oración por sanidad, porque sufre de dolores, de neuralgias. Tu palabra dice que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Oramos por Isabel Cristina Londoño, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que obres una bendición espiritual, que ella reciba la ayuda, la fortaleza que viene del Espíritu Santo para fortalecer su vida espiritual. Y Señor, que por gran bendición tuya, tú traigas el trabajo, traigas la labor que ella pueda desempeñar y que pueda ganar su propio pan. La bendecimos con toda bendición,
Dios, oramos por Diana Herrera, que tu mano poderosa esté sobre Diana Herrera y le ayudes en la economía. Dios, tú sabes que la economía a veces es una opresión. Te ruego que obres una liberación en la economía, no solo a Diana Herrera, sino a todos los que escuchan esta transmisión, pero que les bendigas en la vida espiritual, que todos podamos tener la capacidad espiritual de comprender que las bendiciones materiales son eso, bendiciones materiales, pero que en tus manos está la salvación del alma, está la sanidad del alma, está la liberación, la vida eterna. Que fortalezcas nuestras vidas espirituales, Señor. Dios, oramos por Francis Ginette. Tú sabes que esta mujer desea por misericordia tuya la restauración de su hogar. Tú eres el Dios que transforma. Tú le diste la visión al profeta, le mostraste al alfarero con el barro haciéndose pedazos, destruyéndose la vasija que elaboraba, pero el alfarero dijo, ahora la voy a hacer mejor. Y tú dices que eres el alfarero de nuestras vidas, de nuestras almas. Toma, Señor, a la familia de Francis Ginette, restaura ese hogar, Señor. Mira, Dios de todo poder, tú que todo lo sabes y que todo lo puedes, mira a Cecilia Serna. Tu palabra dice que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. No importa la maldición de enfermedad, en el nombre de Jesús, creo que tú tienes el poder para sanar toda clase de cáncer, toda maldición de cáncer que quiera desarrollarse en cualquiera de los oyentes de este programa, en cualquiera de los asistentes a la iglesia cuadrangular El Shaddai, en la familia de Cecilia Serna. La reprendo, la echo fuera de su cuerpo y ordeno por el poder del Dios del cielo que toda célula cancerosa sea reordenada, se reconstituya, se reconfigure y se normalice. Desaparezca toda masa, desaparezca todo tumor, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Señor, oramos también porque tú eres el Dios de las misericordias. Tú eres el Dios que hace nuevas cada mañana tus misericordias. Oramos, Señor, por Laura Agudelo. Pedimos que tú traigas consuelo y fortaleza a ella y a toda su familia por la pérdida de su querida mamá. Que tú les bendigas, que tú les ayudes, que tú obres en ellos de manera especial. Señor, gracias porque podemos confiar en que tú escuchas nuestras oraciones. Oro por todas las personas que están allí en la ciudad de Montenegro. Pido, Señor, que tu mano poderosa los fortalezca, los bendiga, los ayude. Cada uno de los que está allí en ese hermoso lugar, en esa hermosa ciudad de Montenegro, sea bendecido, sean fortalecidos en su vida espiritual los que están allí en Puerto Samaria, la familia de Isabel Rojas, Señor, bendice a sus hijas que están allí acompañándola, ayudándole, y a todos los que están de alguna manera en dificultad, en angustia. Gracias, Señor, por la recuperación maravillosa de Gustavo Mondragón. Gracias por darle plenitud de recuperación. Gracias por recuperar con tu gracia y con tu misericordia a la esposa de mi hermano José Gardel allí en Calarcá. Gracias, Señor, por hacer esa obra de gracia y de misericordia. Gracias por sostener
a cada hombre, a cada mujer, por las buenas respuestas que estamos seguros hay en ti para cada uno de nosotros. Señor, concédenos un corazón agradecido. Concédele a cada persona que recibe un milagro tuyo un corazón agradecido, porque nosotros sabemos que eres bueno y que los milagros que haces es porque tienes el buen propósito de nosotros, pero el mayor propósito tuyo es que te conozcamos como Señor y Salvador, que podamos escapar de la condenación, que podamos escapar de toda maldición que daña no solamente el cuerpo, sino que puede llevar el alma al infierno. Tú quieres librarnos de las ataduras del pecado. Oramos, Señor, por Wilson Ángel Cerón. Pedimos que toques su cuerpo. Allí donde él está, Señor, tu mano poderosa obre un milagro en sus bronquios, en sus pulmones, y Wilson Ángel Cerón no sea solamente sanado de sus pulmones, sino sea sanado y liberado en su alma, y que tú te reveles a él. Y revélate a cada persona que escucha este programa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, esperamos que usted pueda hacer una buena decisión. Si usted no ha reconocido a Jesucristo, si usted lo reconoció y por alguna razón se ha apartado, ¿por qué no reconciliarse con Él? ¿Por qué no invitarlo a Él a entrar al corazón? No importa cuántas veces usted lo haya defraudado, pero Él espera entrar a su corazón. Y la Biblia dice que para que Él perdone nuestros pecados, para que Él entre a nuestro corazón, necesitamos, después de haber oído su palabra, creer en el corazón y confesar con la boca. Te animo a orar en esta tarde. Ora conmigo, soberano Dios. En esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Ayúdame, Señor, que tu mano poderosa me permita seguir adelante, que venga tu Espíritu Santo y me fortalezca. Y cada uno de los que estamos aquí en esta transmisión podamos permanecer hasta el día en que vengas por tu iglesia o hasta el día en que nos llames a tu presencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si hizo esta oración, qué agradable saber de usted, poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 315-458-9562. Será una bendición poderle apoyar, poderle ayudar en su vida espiritual. Bueno, en esta mañana tuvimos una palabra maravillosa en el barrio Providencia. Dios habló a cada uno de los que estábamos allí, nos bendijo. También nos trasladamos al barrio Popular y allí Él nos dio una palabra que quiero complementar en esta tarde en una reflexión sencilla y breve en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24. Somos los cristianos de los últimos tiempos, los cristianos que debiéramos de ser mucho más bendecidos, mucho más sabios que todos los que nos antecedieron, porque con nosotros está el Espíritu Santo y tenemos la revelación de la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y si es cierto que estamos en los tiempos del fin y que la maldad se ha multiplicado y que está en acción el misterio de la iniquidad, también es cierto que el Espíritu Santo se mueve con poder en estos tiempos.
San Mateo capítulo 24, el versículo 36 dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El versículo 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo tremendo de la actualidad de la palabra es que dice que estos últimos tiempos serán como en los días de Noé. Noé predicó por 120 años, y los que leemos la palabra sabemos que para la gente de su época no era fácil comprender, entender la maldad, saber que estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Lo entendían, porque hasta un niño entiende cuando está en rebeldía, cuando está en pecado, cuando hace lo incorrecto. Un niño lo entiende, más los adultos, más los adolescentes, los jóvenes. Pero lo que ellos no podían entender era cómo iba a venir un diluvio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no había llovido sobre la tierra. La tierra era regada por una especie de vapor que se levantaba de la misma tierra. Así que era una locura oír a Noé decir que iba a venir un diluvio, que se iban a abrir los cielos y que iba a caer lluvia abundante. Eso no cabía en la mente de ninguno. Y por 120 años Noé construyó el arca. Hizo exactamente como Dios le dijo. Y el día que llegó el momento decisivo fue un día tan normal. Día, tiempo, según lo que entiende uno en la Biblia, tiempos de mucha maldad, tiempos de apartarse los hombres y las mujeres de Dios, de hacer lo contrario, tiempos de angustia, porque la maldad, el apartarnos de Dios siempre traerá angustia, desesperación, necesidad, vacío en el alma. En cada uno de nosotros hay un vacío que solo Dios puede llenar. Pero dice que en un día normal, en que estaban comprando y vendiendo, casándose, con proyecciones de vida, vino de repente el diluvio y no entendieron hasta que todos perecieron. Solo quienes le creyeron a Dios y entraron en esa arca fueron salvos. 8 personas, dice la Biblia, Noé y su familia. Pero yo creo que la familia de Noé tuvo que rendirse a la evidencia, ver el testimonio, la persistencia, la insistencia de Noé, el valor que le daba la revelación de Dios, y tal vez vieron a Noé orando, pidiendo a Dios dirección, haciendo exactamente, yo puedo atreverme a pensar
que tal vez alguno de ellos le ayudara, pero siempre el que estaba dirigiendo cómo era el diseño de lo que Dios quería hacer era Noé, quien había recibido la revelación. Tiempos difíciles. Decíamos en esta mañana, tiempos en que a veces la monotonía ha quitado de nuestro corazón la impresión, la esperanza, la fe en un milagro, en un mover de Dios, pero necesitamos afirmar nuestro corazón. Y necesita afirmarlo usted que ha tenido la revelación de Dios. La última parte que leímos dice que aunque parezca difícil, puede haber dos diferencias. El hombre o la mujer que sabe cuál es la voluntad de Dios, que se ocupa, que hace su trabajo, pero no se deja envolver de la angustia del tiempo, que lucha, que quiere progresar, que quiere ver la bendición abundante y por eso en primer lugar coloca a Dios y a su palabra. No deja de trabajar. Claro que hay que trabajar. No deja de hacer negocios, no deja de invertir, no deja de sembrar en su especialidad, en su trabajo, cualquiera que él sea, porque todo trabajo es honroso. Pero le da en primer lugar el tiempo que necesita su alma para edificarse, para bendecir. Y su familia lo ve. Y entonces la Biblia dice, bienaventurado aquel siervo al que su Señor cuando venga lo halle ocupado haciendo esto. Sobre todos sus bienes le pondrá. Pero ¿cuál es el otro? El que se cansa, el que dice el Señor se tarda. Las cosas, dice la Biblia en Primera de Pedro, están como desde el principio. Incluso la Biblia dice que en este último tiempo algunos se burlarán de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Pero Cristo viene. Y lo tremendo es que cada uno tiene que tener su fortaleza. Ore por su familia, déles buen ejemplo, anímelos con su propósito de buscar a Dios, porque la Biblia dice que estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. En una misma familia estarán dos compartiendo las labores de la casa. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál es la diferencia? El poder del Espíritu Santo, la vivencia espiritual en nosotros. Afirme la vida espiritual suya para que pueda afirmar la vida espiritual de su casa. Ore por ellos. No les muestre debilidad, flaqueza, aunque a veces usted también vea, como lo dice la Biblia, que este Señor que nos ha prometido regresar, este Dios que siempre ha cumplido su palabra, parece que se estuviera demorando. Pero la Biblia nos dice cuál es el asunto. Nos dice que Él no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos tengamos la oportunidad del arrebatamiento. Así que usted tiene la ayuda de la palabra, pero tiene la ayuda del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios le dé fortaleza, afirme su corazón, afirme su vida. El Espíritu Santo no obra fuera de la palabra. Y el Espíritu Santo y la palabra dan un lugar de importancia a la casa de Dios. Tanto que dice, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Dice que nos estimulamos, que nos animamos unos a otros. Usted no sabe la influencia que hace el Espíritu Santo cada vez que usted se congrega, y no sabe la influencia que hace el enemigo de nuestras almas cada vez que usted deja de congregarse. ¿Cómo influye en sus hijos? ¿Cómo influye en su esposo? ¿Cómo influye en quienes usted mismo les ha compartido la palabra de Dios? Así que vamos para adelante, no podemos echar para atrás, tenemos que afirmarnos, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos bautice, que nos llene para seguir adelante y seguir dando testimonio
con poder y con gracia de la grandeza del Dios del cielo, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que bautiza con el Espíritu Santo y el que viene pronto. Te animo a orar. Ora conmigo, Espíritu Santo, fortaléceme en esta hora. Oro por cada asistente a la iglesia cuadrangular El Shaddai, allí en la ciudad de Armenia, en el barrio Providencia, los de Calarcá, todos los que se reúnen allí, los que asisten allí al barrio popular con los de Montenegro, las personas que vienen de Circasia, de la Tebaida, las personas que están allí en Tuluá y desde luego quienes nos ven a través de este medio. Oro por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fortalécenos. Confirma tu presencia en nuestras vidas. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Enciende ese fuego. Ayúdanos, Señor, que haya vivencias espirituales, que haya un mover del Espíritu, un mover de gloria en cada vida y nos afirmemos cada vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, espero que Dios haya bendecido tu vida y vamos a tomar un espacio para dar respuesta, como acostumbramos en nuestro programa, a las preguntas razonables y pertinentes, y lo haremos haciendo honor al título de nuestro programa, con la Biblia abierta. La primera pregunta dice, ¿por qué hombres de Dios tuvieron un final trágico? Como el apóstol Pablo y Juan el Bautista. ¿Por qué hombres de Dios tuvieron un final trágico? Bueno, en la Biblia, para los asuntos de dificultad, voy a decirlo muy brevemente, hay 3 causales. El primero es el honor de que Dios nos reconozca como hombres y mujeres dignos de confianza. La Biblia nos muestra por el libro del profeta Job que Satanás se presenta ante Dios y el ejemplo es Job. Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Que me sirve, que me ama, que me es fiel. Y Satanás le dice: no, Dios, usted está equivocado. Job no le es fiel. Job es un interesado. Le sirve a usted únicamente porque lo bendice. Pero permítame tocarle los bienes y va a ver que maldice de usted en su propia cara. Dios le tiene esa confianza a Job y permite esa prueba. Realmente puedo decir, no con orgullo, sino con tristeza, muy pocos hombres de Dios y mujeres de Dios tienen ese honor de ser probados porque Dios tiene plenitud de confianza. Pero si Él lo permitiera, la Biblia asegura que Dios no nos permitirá ser probados más allá de lo que podemos soportar. Y eso se refiere no solo al sufrimiento, sino a la tentación, a la debilidad. La segunda ocasión en que un hombre o una mujer de Dios es probada es como parte de una disciplina a consecuencia del pecado, de la desobediencia. Allí en el libro de Hebreos, creo que es el capítulo 10, Hebreos el capítulo 10, hay unos versículos muy sencillos sobre este tópico. Nos falta el tercer punto, este es el segundo. Tal vez algún estudioso de la Biblia encuentra más. Dios les bendiga, gracias a Dios por la riqueza de su preciosa palabra. En Hebreos, en el capítulo
10 que habla de la disciplina, capítulo 12, perdón, que habla de la disciplina, dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si usted sigue leyendo el texto, está el remedio. Dice que es levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies. Me permite decirlo en una sola palabra: hay que corregirnos y hay que levantar el espíritu, renovar la vida espiritual. Algunos cristianos pasan dificultades, no tanto como el apóstol Pablo y como Juan, sino que unos están en completa desobediencia, y muchas veces la disciplina, más que un castigo de parte de Dios, es una consecuencia de una vida falta de oración, de una vida muy superficial, de una vida de desobediencia. Pero hay algunos pocos que sería un honor, y usted me va a ayudar a descubrir por qué pasó eso. El ejemplo más gráfico está en Hechos, en el capítulo 7. Hechos capítulo 7 para muchos es el relato del primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces dice que era un hombre llamado Esteban, y mire cómo está el título en mi Biblia. En Hechos capítulo 6, la última parte dice: Esteban lleno de gracia y de poder. Un hombre lleno del Espíritu Santo. En un tiempo de persecución, en un tiempo en que se querían levantar dificultades de todo tipo, y que habían muchos que disputaban en contra de Dios y de su palabra, Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio. Pero mire esto, dice el versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Pero a pesar de eso cerraron su corazón, y dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hay quienes, por la dureza de su corazón, motivados por el mismo Satanás, y hay personas a las que Dios les permite, se levantan y blasfeman, mienten, dicen cosas contra una persona, contra una iglesia, contra una mujer de Dios. Levantan calumnias. A él le levantaron esas calumnias, pero él siguió lleno del Espíritu Santo. Lo llevaron detenido. Sin embargo, él, lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra.
Algunos pocos dicen que Esteban se equivocó al predicar la palabra, pero ningún cristiano que se afirma en la fe y que defiende su convicción de fe se equivoca. Se equivoca quien regala sus principios, quien los rebaja para no tener problemas con nadie. Esteban estaba predicando lleno del Espíritu Santo. Algunos dicen que la dureza de él fue hasta el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Así que este era un momento en el cual no era que Esteban quería con orgullo hacer valer su punto de vista, sino que la gente estaba blasfemando y estaba mintiendo, y valía la pena, era necesario resaltar la verdad del Evangelio. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo hizo. Pero mire esto, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si usted toma la tarea de mirar en la Biblia, al apóstol Pablo lo quisieron matar muchas veces, pero Dios lo libró. A Juan, el llamado discípulo amado, lo quisieron matar miles de veces, pero Dios lo libró. Es más, la Biblia y la tradición cristiana dicen que fue el único apóstol que murió prácticamente de vejez. Para muchos de los hombres de Dios, la muerte no les llegó cuando el diablo quiso, les llegó cuando Dios lo permitió. Así que yo prefiero estar firme en las cosas de Dios y no cuestionarme por eso. Yo sé que Dios ha cerrado la boca de los leones, que Dios me ha librado de los que me calumnian, que Dios ha avergonzado a mis enemigos, aún hasta los que oran a Él. Dios los ha avergonzado dándome la victoria. Pero yo sé que llegará un momento y será un honor si Él me pide que ofrende mi vida por Él. ¿Sabe qué pudiésemos oír de Esteban? ¿Sabe usted qué puede imaginarse que puede oír de Esteban hoy? Valió la pena. Porque cuando él estaba muriendo, allí había un joven llamado Saulo. Y Dios escuchó la oración, perdonó el pecado y escogió a Saulo de Tarso y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Dios cumplió con la oración de Esteban: no le tomes en cuenta este pecado. Así que yo no me atormentaría por eso, más bien diría: si estoy sufriendo, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Estoy en desobediencia? ¿Estoy más bien viviendo consecuencias de mi indisciplina, de mi debilidad espiritual? Porque sería un honor, el primero lo dije ya, y no me arrepiento de eso. No es muy fácil que hayan cristianos hoy, qué vergüenza con Dios, que estén dispuestos a morir plenamente por Jesús,
que Él los defienda. La mayoría de nosotros tenemos un límite, pero Él no dice tienen que llegar al límite. Él dice no los dejaré ser tentados más de lo que puedan soportar. No dejaré que venga sobre ustedes ninguna tentación que no sea humana, y algunos dicen se refiere a la tentación para pecar. Pero Él dice que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos estar firmes. Así que si Dios nos diera el privilegio, estaba escuchando o leyendo mejor, hace tiempo no lo releo, un librito que repartían hace algún tiempo unas organizaciones que existen realmente en el mundo, en los países donde es prohibido predicar el evangelio. Un hombre llamado Richard Bumbra, él escribió especialmente un libro y levantó un ministerio para ayudar a los que están allí en esos países, y este libro se llama Torturados por Cristo. Allí hay cualquier cantidad de testimonios de hombres presos, torturados por predicar el evangelio, pero ellos no dicen, ay, cómo es de injusto Dios que nos deja sufrir. Ellos dicen, la satisfacción es ver a muchos carceleros ateos repetirse la historia de Hechos 16, muchos de sus verdugos arrepentidos, llorando, recibiendo a Cristo como Señor y como Salvador. Qué importante. Así que yo animaría a esta persona, hombre o mujer, a que piense si vale la pena soportar por la indisciplina, por el poco valor espiritual, o vale la pena soportar para ver el premio. Si para usted sería importante que alguien que no cree en Jesús de Nazaret se pueda convertir y ser un excelente cristiano por su testimonio. Pablo y Silas estaban en la cárcel, sus espaldas estaban heridas, estaban azotados, no les habían dado una bebida, los amarraron, los metieron en el cepo en lo más profundo, pero allí ellos estaban orando y cantando a Dios. La mayoría de cristianos creemos, solamente Dios nos dirá si sí estamos bien o no, que Pablo había visto al hombre que en visión le dijo, pasa y ayúdanos. Él lo vio. ¿Y sabe cuál era ese hombre? El carcelero que los metió allá. Y él estaba seguro, Dios no miente, este hombre es para él. Y estaban allí en medio del dolor. Yo me imagino que cuando trataban de levantar las manos para adorar, les ardían las espaldas, pero estaban felices y Dios no falló. Lea Hechos 16, cómo ese hombre se arrepiente y él y toda su familia creen en Jesús. El valor maravilloso de las almas. Vale la pena seguir adelante. No puedo contestarte más. Dios te bendiga. La segunda pregunta dice, ¿cómo puedo enseñar a mis hijos a orar? Esa sí es muy interesante. Miremos por favor en Lucas, Evangelio de San Lucas, el capítulo 11. La Biblia nos enseña a nosotros que Jesús era un hombre de oración. Cuando estudiamos la Biblia, especialmente en este tema que le diría a esta personita, sea hombre o sea mujer, que se tome la tarea de mirar en la palabra en qué ocasiones oraba Jesús. Jesús de Nazaret, sus discípulos vieron que en él había un respaldo. Lo escucharon a él decir que era el Mesías, pero lo vieron en acción. Lo vieron echando fuera a los demonios, lo vieron sanando los enfermos, lo vieron reprendiendo los vientos y el mar, lo vieron multiplicando los panes y los peces en varias ocasiones. Pero ellos notaron
que él había veces que pasaba la noche entera orando. Lo vieron que oraba para ir y lo vieron que oraba para regresar. Jesús no era alguien que oraba en forma esporádica. Su vida era una vida de oración. Entonces ellos lo vieron tanto que mire lo que dice Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Entonces, el ejemplo. Ellos veían a Jesús orar. Y cuando usted es un hombre o es una mujer de oración, entonces la gente no solamente ve que usted ora. Claro que ven que ora. Pero los resultados de la oración siempre serán respuestas maravillosas de Dios, dándonos el dominio de las circunstancias, ayudándonos para en su nombre sanar los enfermos, sanando nuestro cuerpo, liberándonos de opresiones, bendiciendo nuestra vida espiritual, bendiciendo nuestros negocios, bendiciendo nuestra familia. Y ellos vieron que parte del poder de Jesús de Nazaret tenía mucho que ver con la oración. Vieron que él estaba orando. Y cuando terminó, entonces uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Luego Jesús les da formas de oración. Pero yo creo que ellos tenían sus momentos en que Jesús los llamaba y oraba con ellos. Que sus hijos le vean a usted que usted es una personita de oración. Que sus hijos le vean a usted llamándoles en momentos de angustia, de necesidad o momentos de felicidad, en momentos de expectativa o en momentos de beneficio, de orar. Vamos a orar a Dios por esta necesidad, pero vamos a orar a Dios por esta bendición. Vamos a orar a Dios porque salimos y vamos a orar a Dios porque volvimos. Una vida de oración, por las respuestas de la oración, provocará en otros, sobre todo los que están cerca de nosotros, aprender a orar. Lo último que puedo decir es: la oración no se puede aprender con manuales, con seminarios. La oración se aprende haciéndolo. A orar se aprende orando. Así que el Espíritu Santo le ayude, empiece a practicar la oración y su hijo, su hija, le verá que usted es un hombre de oración. Saque tiempos, momentos para orar con él y con ella. No sea cristiano mediocre. El cristiano mediocre lleva poco a sus hijos a la iglesia, no los lleva o los lleva muy poco, pero confía en que en espacio de media hora o una hora que su hijo sea enseñado, aprenda a orar. No le da importancia a la primera parte. La primera parte de nuestros cultos, y en mucha parte del culto, siempre estará presente la oración. Pero esa es una bendición. Pero usted enseña a sus hijos como una forma de vida a practicar la oración. Ellos ven que se ora cuando hay que ir a presentar el examen, pero se ora cuando se tiene el 10 en el examen. Y entonces, aunque uno le diga: hijo, usted es una bendición, Dios le ha bendecido con capacidad, venga, oramos para darle gracias a Dios por ese resultado. Que Dios te ayude, porque esto es algo que no se aprende ni se puede enseñar sin hacerlo. Espero haber contestado la pregunta.
La tercera pregunta dice así. Dice, ¿cómo hacer para que una persona no se debilite esperando una respuesta de Dios? ¿Cómo hacer para que una persona no se debilite esperando una respuesta de Dios? Bueno, nosotros sabemos que lo básico es que la Escritura dice en Romanos capítulo 10 que es un principio espiritual de la revelación de Dios a nosotros. Y como es un capítulo que habla de la revelación de Dios a la humanidad, qué bendición que allí hay un versículo que asegura, creo que es el 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces creo que es necesario para yo poder ayudar a una persona no empezar a refregarle, ay, pobrecita, pobrecito, cómo sufre, tenga paciencia. Es necesario que yo conozca la palabra y que yo le ore al Espíritu Santo de Dios para que me dé una palabra que sin despreciar el dolor humano, sin querer ofender, yo pueda decirle, esto dice Dios. Esa forma por siglos ha hecho que personas en medio del sufrimiento tengan la esperanza que el Espíritu Santo tome una palabra y se siembre en el corazón de ellos. Pero lo segundo, bien importante, es que nosotros podamos orar por esa persona, que podamos hacer eco de lo que hacía uno de los hombres de Dios. Creo que esa era una práctica y debe de ser una práctica de los cristianos. Si es alguien de la iglesia, me escuchó decir, tanto en el barrio Providencia, en el tiempo que tuve mi participación, como acá en el barrio Popular, recuerdo que en ambos lugares dije una frase. Dije, hay una regla espiritual, y es que lo que yo hago por los demás lo hacen conmigo. Por eso dice, lo que tú quieras que hagan contigo, eso haz por los demás. Si yo quiero que la gente ore por mí, pues yo debo de orar por la gente. Yo como hombre, como mujer de Dios, debo de orar por mis servidores, por mis pastores, por quienes me ayudan, pero debo de orar por los hermanos que están años, por los que están comenzando, por todos los que han recibido a Cristo. Debo de orar. Mire algunas de las cosas que oraba el apóstol Pablo. Estas eran oraciones de un hombre que tenía la revelación del Espíritu Santo de Dios y que creo que era una norma en la iglesia cristiana. El primero que vamos a leer está en Filipenses, en el capítulo 1. Filipenses, el capítulo 1, no solamente es el pasaje que expresa, no solamente es el libro, que expresa el gozo en el Señor, sino que es también el libro que expresa esta frase, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y miren lo que dice este hombre que hacía. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria
y alabanza de Dios. Hace algunos años, cuando las iglesias no eran tan grandes, oí a un buen hombre que ahora tiene un buen éxito, tiene una iglesia numerosa, ha crecido en su ministerio y teníamos poca gente. Yo era uno de los pastores que estaba empezando y nosotros sufríamos porque teníamos 70, 80 personas. Los ingresos no alcanzaban, la gente variaba. Y él dijo, yo aplico un principio. Todos estuvimos a la expectativa. Él dijo, yo aprovecho que vivo en la misma iglesia y me bajo al salón, 4 de la mañana, y oro por cada uno de los que se sienta. En ese tiempo eran bancas. En esas bancas yo ya sé más o menos dónde se sienta cada hermano, y voy allí y le digo, Dios, donde quiera que esté, bendícelo, ayúdalo, revélate, libéralo, muéstrale tu misericordia, Señor, no dejes que pierda la fe. Entonces el apóstol Pablo sabía que Dios perfeccionaría la obra, pero él oraba. Mire lo que él también hacía en el libro de los Efesios, que es el libro de la revelación espiritual. El libro de los Efesios es el libro de la revelación espiritual de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y mire lo que dice en el versículo 15, después de haber dicho en el 13 que a todos nos perdonó, que a todos nos selló con el Espíritu Santo, que tenemos las arras de la presencia del Espíritu en nosotros. Él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Note, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Todo lo que sigue es interesante. Entonces no es la actitud, Señor, haz tu obra, amén. Y la certeza, el evangelio no lo inventamos ninguno de nosotros. Nosotros predicamos al Cristo que se revela. Pero es un misterio, también lo decía esta mañana, la oración. Dios requiere de nuestra oración. Hombres de Dios, mujeres de Dios que quieren tener una iglesia, unas familias que se afirmen. Ustedes que son servidores en los GPS, en los satélites, allí en Tuluá, en Montenegro, en Calarcá, donde quiera que se reúne gente, si usted ama a la gente, usted necesita creer, pero necesita orar. Era específico. Nos vamos más allá. Es una bendición orar por el enfermo. Es una bendición orar por el trabajo. Es una bendición orar por las dificultades de la familia, por la restauración de los hogares. Claro que sí, pero la oración aquí es específica. Que Dios se revele a sus corazones, que puedan comprender la grandeza del amor de Dios, que puedan crecer espiritualmente, que el Espíritu Santo haga su obra en ellos y ellos tengan una revelación. En otras palabras lo dice el apóstol Pablo,
que sus ojos espirituales sean abiertos. Y termino con un pasaje que está en Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos el capítulo 10, vamos a decir 10 o es 11, me parece que es 11, pero vamos a decir 10. Hebreos el capítulo 10, por ahora vamos a buscar 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero el apóstol Pablo, que algunos creen fue el escritor de este libro, otros dicen que no fue él, pero esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice de nosotros: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, dos cosas interesantes: hay que buscar la palabra precisa para esas circunstancias de parte de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No se puede ir al extremo de comprender el dolor, la situación, porque mis palabras no tendrán el poder que tiene la poderosa palabra de Dios. Hay que orar, porque sabemos que Dios va a perfeccionar su obra. Pero Él requiere de mis oraciones. Señor, revélate a esa mujer, revélate a ese hombre, ayúdale, perdónale, muéstrale tu grandeza, abre sus ojos espirituales. Espíritu Santo, toma el dominio. Así que qué interesante. Salimos concordando en nuestras preguntas. Importante orar y ser personas que provocamos cambios. Termino con esto. Alguien dijo que este es el tiempo de los cristianos proactivos. Y al dar una explicación, él dijo que los cristianos reactivos son los que reaccionan. Pasa la circunstancia, pasa el problema y entonces ellos oran. A veces oran un poquito y quieren ver los resultados, pero no se paran firmes a cambiar los resultados. Y él dijo: los proactivos son los que no esperan que pasen las cosas, se anticipan. Así que si usted está preocupada porque alguien comprenda las cosas de Dios, aunque la persona le esté diciendo: sí le espero para el estudio, sí quiero que me explique, quiero tener fe en Dios, órele a Dios que se revele y busque de parte de Dios las palabras apropiadas. Si es una personita que está haciendo caso de las orientaciones, estuve mirando un poco las orientaciones de lo que están llamando ahora lo que están dando en los GPS, las temáticas que están usando, me pareció tan fabuloso, y giran en 4 temas, pero cada vez hay un enfoque maravilloso, importante, bueno. Pero yo necesito orar al Espíritu Santo que revele esas verdades a las personas. Bueno, mis amados, hemos llegado al final. Todo esto nos lo revelará, nos ayudará a entenderlo el Espíritu Santo. Oremos brevemente. Soberano Dios, gracias por este tiempo hermoso. Gracias por tu palabra. Ayúdanos. Yo sé que los que están haciendo tu obra y los que aún no han entrado en hacerla anhelan esto. Quieren ver personas con revelación del cielo, con sensibilidad, con pasión para ti. Señor, permítenos ser cristianos proactivos, que provoquemos con tu ayuda esto, porque tú lo quieres hacer.
Que oremos como el apóstol Pablo para que tú te reveles a ellos. Que oremos por bendición y vida espiritual, aunque oremos por el trabajo, aunque oremos por el negocio, aunque oremos por el hogar, que siempre oremos por la revelación del Espíritu de Dios, porque esas personas se afirmen, permanezcan, crezcan y sirvan. Señor, te doy gracias por cada personita que está en este programa. Pido que tenga una noche agradable, un descanso bueno para su cuerpo y que tú le bendigas de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, recuerden que tenemos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 de 5 a 6 de la mañana. 106.9 FM. Dios les bendiga. Sí, sí tenía audio.